Con mucho gusto vamos a recibir al economista Ernesto Talvi, uno de los precandidatos del Partido Colorado. Ernesto, un gusto como siempre, ¿eh? El gusto es mío, gracias por la invitación, Miguel. Bien, bueno, hay muchísimas cosas para hablar, Jorge. Voy a hacer un breve paréntesis porque la actividad de Ceres marcó muchísimos años lo que fue su trabajo, bueno, además tu trabajo vinculado con Estados Unidos en algún momento, con Harvard concretamente, ¿no? Sí, con la Brookings Institution de Washington, ahí como está. digo, es la Harvard de las instituciones de políticas públicas. Ahí está. Se dedican al diseño. Y que Ceres tuvo también ahí el papel. Desde Uruguay eran ustedes que hacían ese trabajo. Éramos el que yo tenía que dirigir el programa latinoamericano, así que hubo un acuerdo estratégico con Ceres. Trabajábamos con los dos equipos combinados y yo viajaba 3 meses en el año a pasar periodos de un mes allí. Bien. Con gente que tiene un capital de talento extraordinario en todos los temas relevantes para el país. Así que eso es lo que traemos a la política, un proyecto de país y propuestas serias, posibles, financiables, concretas para encarar los principales desafíos que hoy tenemos: falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo y la fractura social que está lamentablemente descomponiendo la vida en comunidad. La pregunta era concreta: ¿Ceres está en un paréntesis o tenés gente trabajando? No, Ceres, yo renuncié a Ceres a fines de junio para empezar el 14 de agosto en la vida política. Ceres es una institución rabiosamente independiente, así que los que allí están no pueden ejercer la política activa. Ahí está. Asumió como director Guillermo Tolosa, un economista muy prestigioso que tiene un doctorado en la Universidad de California, en Los Ángeles, una trayectoria internacional muy importante, así que se les ha quedado en buenas manos y sigue su vida institucional. Y siempre les digo que el día que me critiquen a mí, estaré muy contento de saber que se les está cumpliendo con su misión. Antes de pasar, lo único que tenemos en este programa de Harvard es una remera original que yo tengo, pero es merchandising nada más, comprada. Es lo único que tenemos de Harvard. Sí, no es muy original porque está escrito con J. Para mí no es muy original, dice Harvard con J. Me parece que no es muy... Es estrictamente original, pero bueno, es lo único. Que se pueden adquirir muy fácilmente, tampoco es que tuve que hacer un trámite muy complicado. Claro. Bueno, pero está bien, digo, Harvard o con J, pero ustedes están haciendo periodismo. Yo me dedicaba a la vida académica, así que... Claro. También estuviste vinculado a los medios porque tenías apariciones esporádicas en los medios y porque presentabas a través de los medios. Y tu fluidez a través de lo que significa la comunicación ya lo tenías. Es un capital que para la política te va a servir mucho. De todos modos, no es lo mismo comunicar cuando uno lo hace desde el ámbito académico que cuando lo hace desde el ámbito político. ¿Qué variante notaste que tuviste que hacer? El ámbito académico en el que nosotros trabajamos era un ámbito comprometido con las políticas públicas. Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, se dedicaba a diseñar, se dedica, y yo me he dedicado 21 años a diseñar políticas de gobierno. Ese es el rol que juegan este tipo de instituciones. Entonces, uno está generando políticas de gobierno, no desde la política, no desde el ámbito gubernamental, desde el conocimiento académico, generando propuestas innovadoras, sometiéndolas al debate público. No, yo solo sé, lo que te digo es que yo, por ejemplo, uno tiene que aparecer en los medios. Pero bromeo con el hecho de que el político tiene que hacer cosas que a veces el estrictamente comunicador en lo que es información no lo hace. Por ejemplo, el que va a dar información no tiene que besar niños ajenos, ni tomar mate con otro, ni hacerse el simpático de entrar a cualquier casa. Es decir, ese es un lenguaje político que lo hacen los políticos. Yo bromeo a veces que si yo me dedicara a la política, ni sueñen que voy a besar niños ajenos, porque no es mi estilo. Entonces, pero ¿sentís que hay una cosa que la política te lleva a hacer o pensás seguir siendo el mismo? La verdad que en estos 4 meses que llevo de política, Jorge, en el ejercicio de la política y habiendo recorrido los 19 departamentos, habiendo organizado 43 eventos a los que fueron más de 13.000 personas. No estuviste besando niños. Es que yo besaba niños antes de hacer política porque me encantan los niños, así que nada de lo que he hecho hasta ahora está reñido con la persona que soy. Claro, no hiciste un cambio por dedicarte a la política. No, lo que hago es una tarea nueva. Porque siempre dicen que los políticos tienen que mentir, no pueden decir toda la verdad. Nosotros venimos a hacer política con mayúscula. Está la política menor, la del tráfico de insultos, la del tráfico de intrigas, la del juego estéril de poder,
que es lo que la gente ve y está harta, hasta harta, pero a grados de hartazgo que son realmente preocupantes. Y después está la política con mayúscula, que es la única que Ciudadanos va a hacer, que es ese espacio de encuentro en donde nos dedicamos a resolver disensos, discutir ideas, discutir proyectos, discutir propuestas, para darle a los ciudadanos respuesta a los principales problemas que enfrentan en la vida cotidiana. Ese es el sentido práctico y último de la política. Claro. Si no está para darle respuesta a los problemas que tenemos como comunidad, para hacerla más vivible y convivible, entonces pierde todo su sentido. Te hago un cuestionario rapidísimo con economía de palabras, así te conocemos un poco más. Nombre completo. Ernesto Talvi Pérez. ¿Edad? 61. ¿Fecha de nacimiento? 1957. ¿Familia? ¿Cómo se compone tu familia cercana? Mi esposa, que es madrileña, la conocí cuando estaba haciendo mi posgrado, mi doctorado en Estados Unidos, y 2 hijos. Así que muchos años de casado, ¿cuántos? ¿Te acordás de memoria? Mira que eso es un compromiso, ¿te está escuchando? Sí, voy a cumplir 31 años ahora el 26 de diciembre. Bien, zafo primera prueba. ¿Hijos? El miércoles que viene, el día que se va a casar Godín. Bueno, Godín ya parece que ya está casado en la fiesta. Entonces, si no teníamos el aniversario el mismo día. Tengo 2 hijos, 2 varones, uno de 26 que está estudiando filosofía en Madrid. ¿Nombre? Ramón. Y Ignacio, que va a ser colega de ustedes, está estudiando comunicación. ¿Qué tiene cuánto? 20 años. Bien, así que eso, bueno. Estudios, ¿dónde arrancaste? ¿Escuela? La escuela la hice en el St. Andrews, que era un colegio inglés que se fundó el año en el que yo ingresé. Para mis padres era muy importante que aprendiera idiomas, así que estudié la primaria en el St. Andrews, que era doble horario de inglés, y tuve que Qué impresionante, hacer en el 63, lunes, 64. miércoles y viernes. Tenía que ir. Ya era doble horario, ¿no? Doble horario, y después del doble horario me iba a tomar lunes, miércoles y viernes a la Alianza Francesa, desde tercero de escuela, clase de francés. Bien, ¿vous parlez français? Oui, je parle le français très bien. Bueno, ¿y secundaria? La secundaria la hice en el British, que el St. Andrews no tenía secundaria, así que la secundaria la hice en el British. El British no tenía lo que en ese momento llamábamos preparatorios, que era quinto y sexto, que para nosotros eran los preparatorios preuniversitarios. Sí, el quinto y sexto. Exacto, que ahora es quinto y sexto, es parte del segundo ciclo. ¿Hiciste IB o ciclo normal? ¿O no existía el IB en esa época? Mirá, no, existía el IB, el bachillerato internacional, y existía el bachillerato que ofrecía la Universidad de Cambridge. Entonces uno podía elegir entre el bachillerato internacional, que se administraba desde Ginebra, y el que administraba la Universidad de Cambridge, y yo elegí el que administraba la Universidad de Cambridge. Así que estrictamente no hice lo que hoy se llama el IB, claro, que adquirió ahora gran vuelo y gran prestigio, pero el estilo de la técnica pedagógica era similar, en el sentido de que apelaban a desarrollar el espíritu crítico, analítico, sí, que el estudiante pensara por cuenta propia en lugar de tener esa cultura enciclopédica y memorista, sí, que es muy típica. Igual manejar el idioma con fluidez te permite acceder a otros textos que en aquel momento no accedías. No es solo textos, Miguel. No, pero podías leer cosas que en aquel no había internet. No, totalmente. Eso sí, perdón. En ese sentido. Totalmente, no, pero es correcto lo que tú decís, Miguel, pero es interesante, eso yo me enteré mucho tiempo después leyendo, que en realidad la lengua no es solo una forma de comunicarnos, es la manera que organizamos nuestros pensamientos. Para no irnos muy largo en esta parte, te pido economía de palabras. Sí. 2 colegios de gran nivel y supongo caros. Y la escuela italiana en quinto y sexto. Exacto. ¿Y cómo era tu familia paterna? Es decir, ¿cómo era tu familia? ¿Era gente de clase media alta? Es decir, ¿cómo se componía tu familia, no tu esposo y tus hijos? Mi padre, mi madre y mi hermana, que tiene 3 años menor que yo. Igual si no ahora hasta ya sería menor, tendrías que decir que es menor igual. Sí, igual tendría que decirlo, pero es menor, 3 años menor. ¿Qué hacía tu padre? ¿Qué trabajaba? Papá se dedicaba al comercio con los hermanos de mamá, y era una familia de clase media, pero que tenía los valores de la clase media, es decir, trabajo, esfuerzo, educación. Papá siempre me dijo: mirá, yo te voy a dejar con lo puesto.
Invirtió en educación. Te voy a dar la mejor educación que pueda, y lo hizo. Ellos entendieron que teníamos que tener la mejor educación posible, hicieron un esfuerzo grande por mandarme a lo que ellos entendían eran los mejores colegios, y bueno, y yo se los agradezco en el alma, y pretendo que todos los uruguayos tengan la oportunidad que tuve yo, y por eso la educación y los niños para nosotros vienen primero. ¿Estudios terciarios? ¿Facultad acá? En la Universidad de la República me recibí de economista, y después fui a hacer un posgrado en economía, donde estuve haciendo los 5 años en la Universidad de Chicago. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los 22 años en una institución financiera que llegaba al Uruguay, que se llama Merrill Lynch. Ahora fue vendida a un banco suizo, creo. Fuiste empleado del Toro, ¿no? Fui empleado del Toro, pero ahí me di cuenta, o mejor dicho, se dio cuenta mamá, porque me estaba yendo muy bien. A los 22 años había arrancado en una institución que recién empezaba, y mamá me dijo: tenés que irte a hacer tu doctorado en economía, terminá tu carrera y anda a hacer el doctorado, porque si no, no vas a ser feliz. Eso es lo que a ti te gusta. ¿Y tuvo razón? Al otro día planteé mi renuncia, les di un tiempo para hacer la transición, terminé las materias que me faltaban en 7-8 meses y me fui a estudiar, y nunca miré para atrás, y hoy se lo agradezco en el alma, porque sí, tuvo 100% razón. ¿Tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo es siempre fue el que estuvo por venir, así que presumo que que estamos haciendo hoy, de asumir la responsabilidad de cambiar el rumbo del país y construir un mejor futuro, o contribuir a hacerlo, porque no vamos a ser solo nosotros, es probablemente el trabajo más lindo que haya hecho en mi vida. ¿De qué club de fútbol sos? De Peñarol, pero no antinacional. Mi padre era Defensor, y me decía que cuando un equipo uruguayo juega en el exterior, representa al Uruguay, y por ende soy de los pocos ejemplares que queda que cuando Nacional juega en el exterior hincho por Nacional. ¿Deporte preferido, el fútbol o otro? Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el básquetbol, pero practico, hasta que empecé en la política hace 4 meses, lo hacía todos los días, ahora lo hago cuando puedo, la natación, porque me da una enorme libertad para poder hacerlo a cualquier hora, en cualquier momento. Pero necesito el deporte, y es muy completo, además, para poder Quedan 2-3 preguntitas. Sí, adelante. Se la hago a todos, así que no te sientas incómodo, porque a veces hago sentir incómodo. ¿Y cuál fue tu último sueldo? ¿Cuánto cobraste? ¿De qué vivís ahora y cuál fue tu último sueldo? ¿De qué lo cobraste? Mi último sueldo, ya ni me acuerdo en pesos, pero era algo así como, no me acuerdo, no te 286.000 pesos brutos, no me acuerdo. Yo ganaba un buen sueldo, soy un profesional que invertí muchísimo tiempo en mi educación, y sos un desocupado hoy en día. Y ahora, después de que renuncié, y hasta nuevo aviso, estoy sin ingresos, viviendo de mis ahorros. ¿Sos dueño de tu propia casa? ¿Alquilás? No, soy dueño de mi propia casa. Sí, soy dueño de mi casa, eso sí. ¿Veraneás? ¿Tenés algún lugar fijo donde veraneás? 24 años que voy a La Paloma, así que ese es el lugar donde, como digo, desconecto las neuronas y las pongo a cero. Bueno, gracias por permitirnos que la gente te conozca un poco más. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y ahí venimos de lleno, temas políticos. Porque además una de las primeras cosas que dijo el Ernesto Talvi candidato fue este planteamiento de crear 136 liceos en todas las zonas de contexto. Eran momentos en el que el expresidente Sanguinetti no había entrado de nuevo tan de lleno como ahora en la política. Se planteaba otro panorama, hoy hay otro. Algo de lo que tú dijiste también te queremos plantear, que son esas recorridas y todo ese camino que hiciste por el interior del país, sí, que obviamente te ha permitido conocer de primera mano, aunque ese es un programa de un amigo, ese nombre dijo, realidades que uno a veces conoce, pero en el papel, en el escritorio. Ya venimos con Ernesto Talvi, que es nuestro invitado central de esta hora. Hago un paréntesis porque hay varios oyentes que incluso nos están mandando fotos de un siniestro de tránsito en la Plaza del Ejército. No sé a qué altura de la rotonda, me parece que es viniendo de Valle Ordóñez, viniendo de Propios hacia Tienda Inglesa, para que se entienda, hago el chivo gratis, o yendo de General Flores hacia afuera.
nos dicen siniestro de tránsito muy complicado, muy trancado, nos dice el 034 por ejemplo, el 927 nos dice muy complicado en la Plaza del Ejército por un siniestro, y hay alguna fotografía allí que mandan que está muy enredado todo, está muy complicado todo en ese lugar. Si tienen algún dato más lo pueden mandar también. Estamos con Ernesto Talvi, precandidato presidencial del Partido Colorado, que hizo una recorrida importante. ¿Cómo es que lo llamaste a esa recorrida que hiciste por el interior antes de lanzar la candidatura? ¿Encuentros Ciudadanos? Encuentros Ciudadanos, eso lo hicimos con Ceres. ¿Que tenía qué finalidad en ese caso? Bueno, Ceres, como digo, promueve el debate público de ideas. Normalmente este tipo de instituciones en las que yo trabajaba, que diseña políticas de gobierno, tiende a tratar de persuadir a las élites que tienen capacidad de transformar ideas y propuestas en decisiones. ¿Y qué insumos principales te trajiste de eso? Lo que decidimos fue recorrer todo el país para llevarle el mensaje directamente a los ciudadanos, entendiendo de que ese atajo de convencer a las élites ya no funcionaba y que había algunos temas, en particular el tema de la reforma educativa, que para nosotros es un tema muy central. Salir a contarle a los ciudadanos directamente cuáles eran nuestros proyectos y tratar de empujarlo, convenciendo ciudadano por ciudadano, lugar por lugar. Así que fue un periplo extraordinario, porque creíamos que íbamos nosotros a contarles a los ciudadanos nuestras propuestas, y de hecho lo hicimos, y hubo concurrencias masivas, ámbitos de discusión y de intercambio extraordinarios. Pero sobre todo aprendimos muchísimo, porque antes de cada encuentro visitábamos instituciones de la cultura, hospitales, liceos, ONGs, empresas, una gira impresionante, las cárceles, y hablábamos con las personas privadas de libertad, los asentamientos, hablar con las familias. Entonces realmente ese conocimiento extraordinario que hicimos a lo largo de 2 años, de primera mano, de las inquietudes y los problemas cotidianos que viven las familias, que viven las empresas, fue un aprendizaje realmente extraordinario, que claramente me fue muy útil para esta etapa en la que estamos ahora. Largaste la bandera de la precandidatura y dijiste, planteo crear 136 liceos en todas las zonas de contexto crítico con un modelo pedagógico y organizativo distinto. Y además dijiste que tenías la forma de financiarlo rápidamente, que se pagaban rápidamente. Así es. Así. Hoy ¿Esa es tu principal bandera? ¿Sigue siendo? La educación, los niños y la educación son nuestro desvelo. Nosotros vamos a hacer 2 reformas educativas. Una es esta red de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios del país, porque la ciudadanía tiene que tener bien claro que estamos hipotecando el futuro. Hoy 1 de cada 2 chiquilines nacen en barrios pobres que rodean a las periferias urbanas, y solo 13 de 100 terminan el liceo. O sea que los condenamos a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales, o peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Lamentablemente es una aritmética cruel. Estos liceos públicos modelo, con una propuesta académica de alta calidad, de contención de familia y de comunidad, que funcionan, le van a permitir a estos chiquilines construir otra trayectoria de vida, otro futuro posible, un mejor futuro. ¿En qué lapso y con qué inversión una cuestión de estas características, si tuvieras esa posibilidad de hacerlo? 136 liceos modelo, para ponerlos a funcionar, requieren de 160 millones de dólares por año, en adición a lo que hoy se gasta en estos 80.000 chiquilines, y que lo que estamos logrando como resultado es que 13 de cada 100 terminen el liceo. En estas experiencias se consiguen números arriba del 70, del 80% de chiquilines que se gradúan, que terminan. Que salimos de 1 cada 10 a 7 u 8 de cada 10. Así es. Y por ende... Casi cifras europeas. Y por ende, lo que vamos a lograr con eso es que chiquilines que hubieran entrado en la informalidad, o que hubieran terminado dependiendo de planes sociales y implicando erogaciones para el Estado, o que hubieran terminado en el delito, y que implica que la sociedad tiene que gastar en cárceles, en policías, van a estar en un trabajo digno, aportándole a la sociedad. Cuando uno toma ese efecto en cuenta, entonces este proyecto se paga solo en 12 años y se paga 3 veces en 25 años. Es el proyecto de más rentabilidad social y económica, porque esto tiene un costado económico, la educación tiene un costado social y de ciudadanía, porque estamos formando ciudadanos
y la educación hace a la convivencia social, que hemos perdido por completo, pero es también un tema económico, por un algo muy elemental. Digamos, si uno mira la relación entre el nivel de ingresos y el nivel educativo, es muy alta. O sea que el nivel educativo es el gran determinante de los niveles de ingresos. Si es solucionable, ¿por qué no se ha solucionado con estos gobiernos? Es decir, desde desidia, impericia, ¿por qué entonces? Porque si es solucionable... Yo creo que es un bloqueo ideológico que tenemos hoy y corporativo. O sea, está claro de que no es que no se planteó el tema arriba de la mesa. Educación, educación, educación. Cambio en el ADN de la educación. 2 sucesivos gobiernos que prometen y que no cumplen. Hace 15 años que estamos paralizados. No es que no se haya hecho nada, sería injusto decir esto, pero estamos emparchando un sistema que no funciona, le estamos poniendo plata, porque se le puso mucha plata a la educación. En los últimos 13 años se duplicó el presupuesto de la educación, pero es como ponerle nafta, Jorge, a un coche que tiene la batería fundida. Si le ponemos plata, nafta al coche, pero la batería está fundida, el coche no anda. Entonces le hemos puesto plata a un sistema que genera deserción, altísima deserción, y que la calidad de los aprendizajes se viene deteriorando de manera sistemática en el momento en que le hemos puesto más plata. Entonces aquí se precisa una reforma bareliana del siglo XXI. Estos 136 liceos que nosotros proponemos son consistentes con la transformación educativa general que estamos proponiendo, pero son necesarios para atacar una emergencia social. Ahí está sangrando una herida. Quien no conecte el hecho de que en las periferias pobres urbanas nacen la mitad de los chiquilines y solo 13 terminan el liceo y terminan en la informalidad, en la dependencia, en el delito, con la exclusión social, la marginalidad y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás. Quien no conecte esos 2 puntos está haciendo un pésimo diagnóstico de la realidad. Pero tenemos un problema que es mucho más general. Ya no a nivel de los contextos más pobres que están generando una fractura social que nos está descomponiendo la vida en comunidad, sino que además hoy, en términos de la población en general, 38 de 100 chiquilines terminan el liceo en Uruguay, 38 de 100. Y de los 38 que siguen en la educación, la mitad no reúne las destrezas mínimas para insertarse en lo que llamamos la sociedad del talento y del conocimiento, que es la sociedad moderna en la que estamos instalados. No estamos preparando a nuestros chiquilines para la sociedad en la que hoy vivimos y por ende estamos hipotecando el futuro, la convivencia social y la capacidad de nuestros chiquilines de poder entiendo todo el razonamiento en la sociedad moderna. Pero nosotros que estamos todo el día con las noticias, escuchamos que pelean los profesores por la distribución de horas, el ausentismo docente es muy alto, la permisividad de los padres en no vayas a la escuela o al liceo porque está lloviendo, déjalo por esa porque no vale la pena. Es decir, acá hay un tema social que, me pregunto, ¿has evaluado todos esos componentes que pueden frenar cualquier reforma? Es decir, vos decís un cambio profundo en la educación, y los uruguayos, ¿estamos dispuestos a cada uno a hacer ese cambio o también estás hablando de un cambio de mentalidad? Porque faltan los padres que no apoyan, los docentes que no van, los directores de colegio que no apoyan. Eso es una afirmación, Jorge, que creo que es exactamente la contraria. Es decir, los padres, cuando les contamos sobre nuestra reforma educativa, sea en los barrios, en las periferias pobres de las ciudades, cuando les contamos el liceo, uno de estos 136 que van a tener sus hijos, algunos se les caen lágrimas. No, pero me refiero al sistema actual. De saber que tienen esa posibilidad para sus hijos. Y les decimos, con toda sinceridad, mire, yo no sé si vamos a poder hacer mucho por ustedes, pero les prometo que por sus hijos sí, porque para Ciudadanos, los niños y la educación vienen primero. Los profesores y los docentes que hoy están desmotivados, aplastados por un sistema que no los estimula y que los lleva a un gran ausentismo, estarían felices de poder trabajar en una propuesta pedagógica y organizacional que no solamente los va a estimular, sino que además va a redignificar la carrera y la profesión docente, porque eso es parte de la reforma que nosotros vamos a acompañar. Entonces hoy tenemos un sistema en el que los profesores están desmotivados, faltan, algunas materias ni siquiera se llenan y los chiquilines los exoneran con materias que no tomaron, y que los estudiantes están desmotivados porque no sienten que obtienen nada de gran valor y desertan.
Eso es el sistema que tenemos. Si no reconocemos ese fracaso estrepitoso ante el que estamos, entonces es muy difícil que alguien esté dispuesto a proponer cambios a un sistema al que ni siquiera se quiere reconocer que tiene graves problemas. Yo no creo que el problema esté en los padres, no creo que el problema esté a ningún nivel. Y lo veo en las experiencias que hemos vivido de primera mano. Yo soy uno de los fundadores del Liceo Impulso, en el barrio de Casaballe, el primer liceo privado, gratuito y laico, que funciona en la cuenca de Casaballe, el conjunto de barrios más pobres de la ciudad, donde había un baldío, ahora hay un liceo modelo, donde había un baldío, ahora hay 600 chiquilines de primero de liceo a sexto de bachillerato, donde había un baldío, el lunes de la semana pasada se graduaron los primeros bachilleres, 73 de los 100 que entraron. Así que yo vi el milagro con mis propios ojos y fui testigo preferencial de ver trabajar a gente que realmente llevó este proyecto adelante. Y el compromiso de las familias y de los estudiantes, cuando tienen algo que los dignifica, cuando tienen algo que les cambia su trayectoria de vida, se abrazan a ello con un entusiasmo y con un vigor extraordinario. El problema no está en los padres, no está en los docentes, el problema está en que tenemos que reformular el sistema educativo, como digo, una reforma bareliana para el siglo XXI, que lo vuelva un sistema atractivo, que lo vuelva un sistema estimulante para quienes allí enseñan, que lo vuelva un sistema estimulante para los estudiantes y que la educación pública vuelva a ser el gran generador de oportunidades y orgullo de nuestro país. Va a llevar tiempo, pero se puede hacer. Bien, dije 9 y 8 cuando empezamos, ya ha pasado más de media hora. Nos vamos a encontrar muchas veces el año que viene. Nos quedan 5 minutos, yo quiero plantearte 2 temas, capaz que Jorge algo más. Brevemente, obviamente, porque con este tema contigo podríamos estar una hora escuchando, además, hay un desafío muy grande que tiene el país por delante, que es la generación de empleo. Así es. Y entonces, ¿dónde estamos parados? Dame una visión general. No vamos a poder profundizar. Incluso hoy hay una encuesta empresarial que la Universidad Católica dio a conocer ayer, que es portada del diario El País, que me deja más preocupado todavía. Estamos parados en una situación muy compleja. El aparato productivo nacional está bajo agua, sin capacidad de competir, porque tenemos un problema grave de atraso cambiario que hace que el Uruguay esté muy caro en dólares, no solo para el aparato productivo nacional, sino también para el turismo. Hoy estamos caros en relación a Brasil y en relación a Argentina, y ya estamos viendo en Colonia un preámbulo de la temporada, y en el litoral. El tráfico marítimo, la ocupación hotelera y de los restaurantes bajó un 50% desde que Argentina el peso se fue a 40. Así que, ¿y qué está ocurriendo? La economía en los números crece, pero se están cerrando empresas a niveles récord, especialmente en el interior del país. Se están perdiendo empleos, se han perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años. Lo reconoce el propio ministro Astor. Así que tenemos un problema serio de falta de competitividad a nivel de la producción y del turismo, que son especialmente la producción agroexportadora, que es nuestro gran motor junto con el turismo. Tenemos un serio problema de falta de inversión, tenemos un serio problema de caída en el empleo, y a raíz de todo esto se ha debilitado la recaudación, y como nos comprometimos irresponsablemente cuando la soja estaba a $600, cuando el arroz estaba a $270 la tonelada, cuando la leche estaba a 50 centavos de dólar el litro, hoy está a 32 la leche, está a 190 el arroz y está a 350 la soja, nos comprometimos a gastar como si no hubiera mañana. Pero el mañana es hoy, y como el hoy llegó y tenemos los gastos por allá arriba y los ingresos ahora no dan porque la economía está languideciendo, entonces subimos impuestos y subimos tarifas públicas sobre una economía que está languideciendo y sobre familias que están pasando estrecheces. No funciona. Entonces seguimos teniendo un déficit fiscal alto. Eso fue el ajuste. Hubo 3 ajustes fiscales, pero el déficit fiscal no bajó. Entonces tenemos hoy más gastos que ingresos, tenemos que endeudarnos. Salimos a emitir deuda, emitimos deuda y por ende a la larga vamos a comprometer el buen crédito del país, y ya hay quienes nos han advertido, si se siguen endeudando a este ritmo pueden perder el crédito. Miremos lo que le pasó a la Argentina por perder el crédito. Pero peor aún, como emitimos papeles del Estado y pagamos tasa de interés atractiva, atraemos dólares para financiar el Estado y comprar papeles del Estado, y deprimimos el tipo de cambio a niveles que dejan sin capacidad de competir a la producción nacional. Entonces, realmente suicido y vuelvo. Estar de brazos cruzados
ante esta situación, planteando que el 1 de marzo del 2020 el próximo gobierno arregle este entuerto, es una actitud poco responsable. Este gobierno se tiene que hacer cargo del entuerto en el que está. Este problema, el déficit fiscal, lo van a tener que resolver controlando el gasto, cambiando la forma de organización y funcionamiento de las empresas públicas, que es lo que nosotros hemos propuesto. Hemos propuesto medidas para ahorrar 2.200 millones de dólares en un periodo de gobierno de 5 años para tratar de adecuar la situación que hoy tenemos a las posibilidades del país y no seguir con esta financiación de un déficit que nos está generando un atraso cambiario que está comprometiendo la inversión, el empleo y a todo el aparato productivo nacional. Dentro de la explicación que diste mencionaste 2 veces el valor del peso. ¿Eso significa que está barato? El dólar en Uruguay debería estar a más de 30 de lo que está el 31. El dólar en el Uruguay está bajo. ¿A cuánto debería estar? Nosotros, ojo que a cuánto debería estar para tener la producción. Para ser competitivo con Argentina y Brasil. Sí, deberíamos estar 40. Entre 37 y 38, pero eso no se puede lograr por arte de magia. No es que el gobierno puede decir, ahora lo devalúo y pongo el dólar a 38, porque eso genera inflación, genera caída del poder de compra de los salarios. O sea, acá hay que entender que el origen del problema es que tenemos un déficit fiscal, gastamos más que lo que ingresa, estamos endeudándonos y atrayendo dólares para comprar papel del Estado. Entonces hacemos venir dólares y eso hace que el tipo de cambio esté más bajo de lo que estaría. Pero la rendición de cuentas ya fue enviada y votada. Y bueno, eso es lo que digo. Este gobierno decidió no decidir. O sea que no hay decidió que no va a haber cambios y por ende vamos a seguir viendo lo que estamos viendo: cierre de empresas, aumento en el desempleo, déficit fiscal, endeudamiento, atraso cambiario, un gobierno agotado, un proyecto político terminado, que no tiene la capacidad de darle respuesta a ninguno de los principales problemas que tiene el país, ni a la falta de empleo y de inversión, ni al fracaso educativo, ni a la inseguridad, ni a la fractura social, que es cada vez peor y que cada vez más está desfigurando la vida en sociedad. Nosotros, por eso, viendo esto, es que decidimos, Jorge, entrar a la política, una actividad en la que no estábamos, y armar una organización política que hoy es Ciudadanos, con representantes en todo el país, con 200 personas trabajando en nuestros equipos programáticos y técnicos, profesionales de primer nivel armando el programa de gobierno, con una organización de más de 1.000 voluntarios que están trabajando, porque nos estamos preparando para competir, ganar y gobernar. Ocurra o no ocurra, para eso uno se prepara. Y tenemos propuestas, tenemos proyectos para darle respuesta posibles, financiables, creíbles, probadas a todos estos problemas, porque el país precisa un cambio de rumbo para construir otro futuro posible, un mejor futuro. Y la última en un minuto. Sí. Me encanta cuando se apasiona la gente, Sí. pasión, inteligencia siempre es reconfortante. Sanguinetti encabeza todas las encuestas. ¿Y eso qué opinión te merece en la interna del Partido Colorado? Me parece lógico a esta altura, porque el doctor Sanguinetti es una persona que conoce el 100% de la población. A nosotros nos conoce el 40% del electorado, porque yo soy nuevo en la política. Entonces, hoy las encuestas, según la que uno mire, marcan, y yo no entro en entredicho con las encuestas, las tomo por buenas y asumo la realidad. Marcan en una intención de voto que va de 15% a 39%. Pero yo le digo a todos, no importa en dónde estemos hoy parados, este es un proyecto nuevo, este es un proyecto que tiene que hacerse conocer. Todas las encuestas nos indican algo fundamental, que la traslación de conocimiento a disposición a votar es altísima. O sea que si la gente nos conoce y conoce el proyecto, nos vota. Entonces el gran desafío es hacernos conocer. Si de aquí a la interna ese 60% del electorado que no nos conoce lo hace, o buena parte lo hace, entonces tenemos no solamente muy buenas chances de ganar la interna, sino además de ir con posibilidades a la elección nacional, aunque parezca poco probable hoy eso. La última, la apuesta a hacerse conocer entonces a través de que recorrida el país, redes sociales, entrevistas. Todo los últimos 6 meses de la campaña van a ser muy intensos en todas las dimensiones. Ya estamos logrando niveles de conocimiento que no teníamos. Yo arranqué con 29%, estamos en 40%. O sea que vamos subiendo. Y además creo que
atractividad que tiene la interna colorada, le va a dar también, nos va a dar esa posibilidad. Porque ya das hoy, por hecho que Sanguinetti es candidato o yo doy precandidato. por hecho que es candidato simplemente porque se está comportando como un candidato, y más allá de que lo haya anunciado o no, Él dice que en uno marzo tiene que asumir que lo va a hacer y trabajar sobre esa base. Y hoy el Partido Colorado tiene una interna muy atractiva porque no hay hegemonías. Es decir, quienes opten por las corrientes históricas tendrán en el doctor Sanguinetti y en el senador Amorín una excelente representación, y quienes opten por la renovación, por el cambio, por el futuro, por una nueva generación de líderes que va a poner al país en marcha de cara al siglo XXI, bueno, entonces aquí está Ciudadanos. Nosotros somos la renovación, somos el cambio, no creo que solo del Partido Colorado, sino el cambio y la renovación en el sistema político, porque aparte de ser nuevos, que es una de las características, tenemos una organización política extraordinaria para poder gobernar el país, y tenemos proyectos de país y tenemos propuestas serias, posibles, financiables, probadas, porque los 21 años previos a que yo entre en política me dediqué a trabajar con las mentes más brillantes del mundo y con un equipo de gente joven formada en las mejores universidades en esto, a diseñar políticas públicas. Me preparé toda la vida para esto. Ahora tenemos una organización política potente y comprometida para poder competir en una elección y gobernar el país, y por eso creo que realmente Ciudadanos es la única propuesta de cambio creíble que tenemos hoy en todo el espectro político. Ernesto Talvi, muchísimas gracias por hoy. Como les digo a los candidatos o precandidatos, nos vamos a encontrar muchas veces el año que viene. El año que viene. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.